Estás escuchando Tesoros de mi Territorio, un podcast del Museo Regional de Aysén. En esta segunda temporada viajaremos desde el litoral a la estepa patagónica, conociendo diversas colecciones históricas, arqueológicas, paleontológicas, fotográficas y naturales que resguarda nuestro museo. ¡Acompáñanos! Capítulo 16. La colección arqueológica del litoral de Aysén. ¿Sabías que el Museo Regional de Aysén conserva una gran colección arqueológica? Una colección arqueológica es el conjunto de objetos y artefactos, tales como herramientas, utensilios o restos humanos, que han sido excavados o encontrados en contextos arqueológicos, es decir, en el marco de investigaciones desarrolladas por personas especialistas y autorizadas. Estas colecciones son muy importantes porque permiten reconstruir la historia y la cultura de las sociedades antiguas, y su conservación es vital, pues las constantes mejoras en técnicas y metodologías de investigación permiten que una colección bien cuidada pueda volver a ser examinada y arrojar nueva información. Gracias a la arqueología, es posible aproximarse a comprender los cambios en los modos de vida de las culturas humanas en el tiempo, lo que además se complementa con otras disciplinas como la antropología física y la etnohistoria, logrando que el conocimiento sobre las sociedades del pasado sea más completa e integral. En el litoral de Aysén, la investigación arqueológica es reciente y también más escasa si se compara con la zona continental pampeana. Esto también indica las dificultades para investigar en el territorio archipelágico. Desde fines de la década de 1980 y hasta el comienzo de la década del 2000, encontramos más bien notas arqueológicas, a partir del levantamiento de materiales hallados, sobre todo en el archipiélago de las Huaytecas. Una contribución importante durante este periodo fue la del arqueólogo norteamericano Charles Porter, quien logró los primeros fechados, revelando casi 6.000 años de ocupación en Huaytecas. En el año 1997, la arqueóloga británica Patricia Curry realizó la primera prospección costera en el área central del archipiélago de los Chonos, identificando alrededor de 40 sitios, principalmente conchales, y levantando material lítico del borde costero e intermareal, que hoy se encuentra en el Instituto de la Patagonia, Punta Arenas. Pero sería a comienzos de la década del 2000 que se inició un trabajo más sistemático y sostenido en el tiempo, a partir de preguntas de investigación concretas que hoy permiten conocer de manera fundada diversos aspectos sobre el modo de vida de los grupos canoeros del litoral de Aysén. Por ejemplo, ¿cuál es la antigüedad del registro arqueológico en el litoral? ¿Existió una relación cultural entre los grupos cazadores-recolectores continentales, es decir, aquellos que se desplazaban a pie por la estepa y bosques, con grupos canoeros del litoral? Estas fueron algunas de las preguntas que un grupo de investigación liderado por el arqueólogo Omar Reyes, investigador del Centro Internacional Cabo de Hornos y además investigador asociado del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, desarrolló a través de investigaciones sistemáticas e ininterrumpidas desde hace ya más de 15 años. Así, hoy sabemos que la ocupación humana del litoral norte de la región de Aysén, o el gran archipiélago de los Chonos, que se extiende desde las Huaytecas a la península de Taitao, se inició hace 6.500 años. Así lo demuestra el fechado más antiguo registrado precisamente en el archipiélago de las Huaytecas. Conversamos con el arqueólogo Omar Reyes, que nos explicó algunas características de la ocupación humana inicial del litoral pacífico austral. El archipiélago de los Chonos, el litoral de Aysén, empieza a ser visitado por grupos canoeros con una adaptación marítima ya tal cual hace 6.500 años, con la primera evidencia en el área huayteca. ¿Por qué con una adaptación marina ya formada? Porque para acceder a esa área, solo por el medio de transporte marino, la canoa, es posible llegar. Y la canoa ya da
los indicios de un conjunto tecnológico que nos permite señalar una subsistencia eminentemente litoral y marina. Los conjuntos tecnológicos recuperados cercanos hablan de estas grandes puntas lanceoladas, presumiblemente para estas actividades de caza o actividades cinegéticas, como se llama. Grupos ya especializados a los 6.500 años están cruzando el Corcovado, si se quiere, y ya ocupando de manera exploratoria el área, en el área norte en este caso. Bueno, y este contexto exploratorio también es muy escaso, o sea, es puntual y fue pesquisado. Posteriormente encontramos otros dos contextos de 4.500 años aproximadamente, también muy cercano al sitio Guadíes Terraza, en Guaiteca, pero también en Isla Goñi. Es decir, ya finalizando el Honoceno Medio, siguen estos contextos exploratorios, pero más distribuidos a lo largo del archipiélago. Entonces ya se pesquisa que hay mucha más movilidad, con la particularidad además que en Isla Goñi todo el conjunto lítico recuperado proviene desde, está hecho, elaborado con obsidiana del volcán Chaitén, o sea, 360 kilómetros de distancia. Entonces eso nos habla que también estos conjuntos exploratorios tenían unos amplios rangos de movilidad e intercambio. La evidencia de ocupación más temprana, como señala Omar Reyes, corresponde a grupos humanos especializados en este tipo de ecosistemas costeros, muy relacionados con la ocupación de Chiloé. Con el devenir del tiempo, hacia los 3.000 años antes del presente, la evidencia arqueológica comienza a ser más abundante y a encontrarse en mayor cantidad de lugares dentro del archipiélago de los Chonos. Un tipo de registro arqueológico sumamente importante a partir de este periodo son los conchales. Estos son acumulaciones de conchas, huesos, restos de animales, herramientas, entre otros elementos, que dejaron los antiguos habitantes en sus campamentos costeros. Aparecen también en los conchales cuerpos humanos depositados por estos grupos canoeros. Esta es una forma de entierro tal vez menos conocida respecto a los osarios formados por depositación de individuos fallecidos en cuevas o reparos rocosos, pero la evidencia indica que ambas formas se practicaron prácticamente con la misma recurrencia. Los conchales son verdaderas capas de información arqueológica que se pueden leer desde sus secciones más profundas y antiguas a las secciones más superficiales y recientes. Las acumulaciones hablan de la recurrencia de grupos humanos a estos lugares durante varios miles de años, desarrollando un modo de vida sin alteraciones profundas, como las que sí ocurrieron luego de la llegada de la cultura occidental en el siglo XVI, y que en alrededor de 200 años conllevó la virtual desaparición del modo de vida de los canoeros del archipiélago de los Chonos. Así lo explica Omar. Pasa que aquí hubo un proceso de desmantelamiento cultural muy rápido, y esto habla también de la baja densidad del grupo. En otro lado hubo un impacto, evidentemente, a pesar de que las poblaciones fueron diezmadas, tenía un sustrato, una densidad un poquito mayor para aguantar el embate. Acá pasó que nosotros arqueológicamente vemos, más que por los conchales, por los restos óseos que hemos fechado en algunos osarios, que pueden llegar hasta hace 300, 400 años, digamos que en 200 años, luego del contacto, todavía registramos o algunos osarios, algunos restos humanos, pero luego de eso cambia la, mm, digamos, la geografía cultural del archipiélago y empezamos a registrar cholgueros, puertos cholgueros, estos conchales arqueológicos que obedecen a otra dinámica de ocupación de grupos huilliches, chilotes, criollos en el archipiélago con inicio, eh, con explotación artesanal de inicio de la República, digamos. Pero yo creo que el proceso de desmantelamiento cultural, no hablo de extinción porque extinción es una negación absoluta que no queda nada, y preferimos hablar de desmantelamiento cultural porque efectivamente la lengua no perduró la construcción de canoas, nadie siguió cazando como de la manera y con los conjuntos tecnológicos que tenían, no hay rituales registrados, etcétera.
Investigar el contacto de pueblos costeros con la cultura occidental permite a la arqueología conversar con otras disciplinas como la historia, donde testimonios dejados por navegantes, sacerdotes, exploradores y naturalistas, entre otros, se cruzan con datos generados a partir de los vestigios materiales abordados por la arqueología. Tenemos unos trabajos con la historiadora Jimena Urbina de que los españoles sí ocuparon, era muy valiosa la mano de obra chona por la expertise, como buzos para que le entregaran aceite, como práctico incluso, por la experiencia en el litoral. Esto es lo que perdura en este contacto obligado, ocupan a grupos chonos para diferentes especialidades, trabajos técnicos que requerían expertise, por un lado. Por otro, se los secuestra para mano de obra. Entonces, evidentemente, hacia los últimos 200 años después del contacto europeo, se ve este descalabro. Ahora, ¿cómo actúa también, aparte de la enfermedad, etcétera? Porque nosotros podemos comparar en los restos óseos humanos, en la osamenta, las poblaciones pre-contacto con las posteriores al contacto europeo, donde uno ya distingue un porcentaje mayor de enfermedades infecciosas, por ejemplo. Lo que refuerza la idea de cambio, de que llegan otras enfermedades posiblemente, otras alimentaciones o contactos ya forzados, digamos, ahí ya se dan contacto con grupos huilliche o criollos o europeos que pueden traer enfermedades, lo que sea, pues ya se produce este descalabro. La evidencia arqueológica sobre los grupos canoeros post-contacto con los europeos se reduce significativamente. Se dejan de generar conchales y muchos transforman su función, destinándose exclusivamente para depositar cuerpos, situación que dejará de ocurrir a comienzos del siglo XVIII, cuando prácticamente desaparece el registro indígena canoero en los archipiélagos. Otro aspecto muy interesante que pudimos conversar con el arqueólogo Omar Reyes es que aún no existen argumentos científicos que informen de una relación cultural entre los grupos cazadores-recolectores continentales con los grupos cazadores-recolectores canoeros o del litoral de Aysén. Se trataría más bien de dos mundos que hasta ahora se configuran como totalmente separados. Así lo explicó Omar. Mira, respecto al contacto de poblaciones litorales y esteparias, si bien nuestra problemática de inicio fue eso, buscar estos puntos o sitios donde podría articularse estas relaciones a lo largo de los años, debo decir que desde la estepa, sistemáticamente, caracterizando los conjuntos de la estepa hasta donde es posible hacia el interior y desde el litoral también, hemos tratado en diferentes proyectos, o sea, no solo los del litoral, sino también los que se dieron en la estepa en diferentes áreas, desde Cisne hasta Entrada Báquer, si se quiere. Nunca hemos registrado evidencia de contacto. Yo sé que algunos autores pues hablaron alguna vez de contacto y todo, pero bueno, nosotros como arqueólogos funcionamos con evidencia, con hechos. Y tenemos varios conjuntos de evidencias para señalar de momento hasta ahora el 2025, que son dos carriles longitudinales distintos, norte-sur, dos esferas culturales que corren distintos, y esto producto de las grandes barreras biogeográficas. ¿Qué quiere decir? Los campos de hielo, volcanes, densos bosques, eh, costa escarpada, etcétera, no posibilitaron un contacto real entre estos grupos. Existe evidencia desde el punto de vista del ADN, de los restos óseos del litoral y de los restos óseos de la estepa, distintas, grupos distintos. Existe evidencia craniométrica muy distinta a los grupos esteparios de los grupos del litoral. Los grupos del litoral están todos mucho más relacionados con lo que pasa hasta la costa del norte grande, digamos, como corriente muy clara hacia el norte, que con lo que pasa en la estepa. La distribución de obsidianas, como hemos visto en la estepa, es gigantesca. Llegan a Somuncura, Telcén, Pampa el Asador, etcétera. La distribución de la obsidiana en el volcán Chaitén también va por el litoral
y también con una amplia circulación, pero no se cruzan. No hay obsidiana al Chaitén en la estepa aledaña, ni de Pampa el Asador en los canales. La distribución de obsidiana implica movimiento e intercambio de poblaciones. Los conjuntos tecnológicos son distintos también. No hay similitudes. Los conjuntos arqueofaunísticos también recuperados de uno y otro lado hablan de los consumos locales. No hay una pata guanaco que se dio como regalo, como ofrenda y que esté en un conchal o un coipo o algo que esté en la estepa, digamos. Entonces, la evidencia eh, de los isótopos estables que identifican la dieta en los restos óseos humanos es absolutamente clara de dieta esteparia, con alguna diversidad, con algo del bosque, por ejemplo, que la dieta marina, evidentemente, en el área litoral. Es decir, hay un conjunto de set que hemos tratado de pesquisar a lo largo de años que nos hablan de dos esferas culturales muy distintas. Los sitios también. Los sitios que hemos registrado en el continente, en el borde litoral, digamos, son exclusivamente marinos, con chales, sin ninguna evidencia de tener alguna traza de contacto con la estepa, o son osarios. Omar Reyes nos señaló diversas líneas de evidencia que respaldan la existencia de dos áreas separadas de ocupación. Si hubo contactos entre grupos de la Pampa y del litoral, situación que la arqueología no puede descartar, no tuvo una resolución arqueológica ni proyección cultural. En nuestro país, todos los elementos arqueológicos y paleontológicos se encuentran protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales. Esto quiere decir que el Estado regula la relación que como sociedad tenemos con este tipo de elementos, a través del Consejo de Monumentos Nacionales, un organismo encargado de la protección y tuición del patrimonio cultural y natural de Chile. Dentro de las funciones del Consejo de Monumentos se encuentra conceder los permisos para realizar excavaciones e investigaciones de carácter arqueológico, combatir el tráfico ilícito de materiales, prevenir y sancionar daños a los monumentos, entre otras funciones. Todo el material que resulte de una investigación arqueológica debe ser destinado a un centro especializado, como un museo, y pasa a conformar parte del patrimonio nacional. Así, el material investigado por el arqueólogo Omar Reyes ingresó al Museo Regional de Aysén a partir del año 2023, representando un acervo patrimonial incalculable que sin duda seguirá siendo investigado conforme nuevas preguntas y técnicas de análisis permitan encontrar más información. El estudio y preservación de estos vestigios nos permite comprender el pasado, a la vez que respetar a quienes estuvieron antes que nosotros, contribuyendo a la identidad y memoria de nuestro territorio. Si quieres saber más sobre Tesoros de mi Territorio, ingresa a www.museoregionalaicen.gov.cl.